Buenas tardes, queremos agradeceros a todos los que estáis con nosotros en esta actividad especial que en verano programamos y que ya va finalizando como programa especial. Sabéis que durante el verano hemos tenido un tiempo cada miércoles que hemos llamado tiempo de oración y de refrigerio para este verano. Y este es el último punto, digamos, en el que va a estar con nosotros otro de los invitados, en este caso de los líderes de la directiva de la Unión Evangélica Bautista de España. Queremos que todos os sintáis bienvenidos para que podamos reflexionar juntos en la importancia de servir a nuestro Dios, de orar, de hablar con Él. Y en este aspecto, pues yo quiero presentar inicialmente, antes de continuar, al pastor Jorge Pérez Zúñiga. Él es un hermano muy conocido dentro de la Unión Evangélica Bautista de España, integrado en la Iglesia Bautista de Denia, formando parte del equipo pastoral junto con su esposa Paloma Ludenia. La verdad es que nos conocemos desde hace muchos años. Tuve la oportunidad de, incluso cuando yo estudiaba en el seminario, como seminarista, de colaborar en la iglesia donde su padre era pastor, Samuel Pérez, que además Samuel Pérez fue también presidente de la UEB, además del pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Pueblo Nuevo, primera iglesia donde yo, como digo, pude estar colaborando como seminarista en prácticas. Y ahí es donde yo conocía al hijo de Samuel, a toda la familia, a sus hijos, a su esposa, la esposa de Samuel, Maruja, y también a Jorge, por lo que desde hace muchos años tenemos contacto, nos conocemos muy bien. Incluso uno de sus hermanos fue miembro de la Iglesia Evangélica Bautista del Buen Pastor, donde yo también estuve pastoreando. Así que somos conocidos y es un privilegio trabajar juntos, servir al Señor desde las iglesias, desde la unión que formamos en la UEB, la Unión Evangélica Bautista de España. De todas formas, antes de mencionar algunas cosas más del ministerio que él desarrolla y por el motivo que también él está aquí con nosotros, me gustaría poder orar, poner este tiempo delante del Señor y bueno, dar gracias al pastor Jorge Pérez por dedicar este tiempo también para poder estar con nosotros, compartir la palabra de Dios y compartir algunas inquietudes importantes. Vamos a orar. Me gustaría compartir también con vosotros una petición de unos hermanos que recientemente me mandaban un mensaje que orásemos por ellos. No los conozco, pero ellos nos conocen por referencias, porque incluso nos decía que alguna señora le ha dicho que le hemos ayudado nosotros como iglesia, que estamos ayudando a muchas personas, y él llamaba a las puertas porque se siente en un lugar en estos momentos lejano a la iglesia, en distancia, con necesidad del Señor y con necesidades de otro tipo. Y le dije que estaríamos orando por ellos. No puedo decir ni siquiera el nombre, pero es una familia que tiene necesidad, que ha recibido el contacto nuestro y que queremos aprovechar para ser de bendición a sus vidas también. Oremos y pongámonos como iglesia delante del Señor y este tiempo para que el Señor pueda hablarnos y bendecirnos a todos los que estamos ahí buscando su presencia y buscando su voluntad. Señor, te queremos dar gracias por este tiempo. Sabemos que siempre es tiempo de refrigerio cuando buscamos tu presencia, cuando oramos. Por eso es necesario tiempo de refrigerio y de oración en el verano. En este verano que hemos estado buscando tu voluntad en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, y tú nos has hablado, y tú nos has usado. Y te damos gracias porque también en esta actividad que tenemos hoy, que tiene como tema la misión cristiana, te damos gracias porque el pastor Jorge Pérez puede estar con nosotros. Te damos gracias porque él puede compartir la palabra que tú le has dado. Y también, Señor, por el ministerio que él desarrolla, pedimos que tú le bendigas en la obra misionera que durante tantos años él ha estado
junto con su familia involucrado. Ponemos delante de ti a la Iglesia, a nuestros hermanos mayores, a aquellos que no se encuentran bien, que no tienen trabajo, que están en una situación de crisis. Y pedimos que tú obres, que tú los bendigas, que tú estés con ellos. Que estés con esta familia que mencionábamos, que pide nuestro apoyo en oración, que dicen que tienen necesidad de la palabra, de tu palabra. Y Señor, pedimos una palabra tuya para sus vidas. Que tú les hables, que tú les guíes, que tu Espíritu Santo le ayude a encontrar lo necesario. Lo necesario en cuanto al trabajo, en cuanto al pan de cada día, pero también en cuanto a tu palabra, Señor. Hay tantas personas en esta situación y oramos, Señor. Oramos por la situación en Málaga, en nuestro país, pero también en otros lugares donde la pandemia, la crisis y la dificultad está haciendo estragos. Pero sabemos, Señor, que en medio de los problemas tu gracia sobreabunda y tú quieres bendecirnos. Y oramos por todo ello y te pedimos que nos ayudes a hacer la misión que tú quieres. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por este tiempo. Amén. Cuando hablamos de misión y cuando hablamos de servir al Señor, la Iglesia Evangélica Bautista de la Luz no queremos teorizar, queremos asumir nuestra responsabilidad. Y durante este año, a pesar del confinamiento y de las problemáticas que bien conocemos, ya estamos asumiendo responsabilidad misionera. Me gustaría dejar unas fotos con un comentario para que sigamos también orando por este proyecto misionero que la Iglesia Evangélica Bautista de la Luz está asumiendo y que esperamos que el Espíritu Santo nos guíe para afinar bien el lugar donde tenemos que establecernos, para formar una nueva iglesia, para que haya personas que puedan conocer al Señor. Os dejamos con estas imágenes de este tiempo misionero de nuestra iglesia. Nuestro testimonio brille para glorificar a Dios no solamente es el lema de nuestra iglesia, sino que es el proyecto misionero que nos debe de animar a ser de bendición para que otras personas puedan conocer a Cristo. Por ello estamos mirando a muchos lugares de Málaga y nos preguntamos cómo creerán. Nuestro mapa misionero es el mapa donde no hay personas evangélicas. Por ello nos hemos propuesto visitar lugares como La Yunquera, en el que durante este año hemos podido ya estar allí orando, viendo cuál es la necesidad y recorriendo esos pueblos que no tienen ninguna iglesia evangélica. Es el caso de El Burgo, un pueblo quizás muy adentrado en la Sierra de las Nieves, pero donde también hay muchas personas que también nos llevan a ese planteamiento de cómo creerán sin haber quien les predique. Así cerca del Burgo nos encontramos con Alozaina y quizás en una parte más distante de allá, Álora, con una población bastante grande, siendo cabeza de partido de diferentes poblaciones, por lo que también paramos allí. Nos encontramos con Ardales, un lugar bastante visitado y turístico, pero donde también vemos que se adolece de un testimonio de lo que es el Evangelio, de una iglesia que pueda testificar allí. Casa Rabonela es otro de los pueblos que tampoco tienen obra. Almojía es un lugar que recientemente estamos visitando, como sabemos, de forma más regular. Parte de nuestro proyecto de oración, de motivación, y creyendo que el Señor nos lleva a esta tierra también, regularmente se está conectando con los habitantes de este lugar, inclusive las autoridades y las personas que aparentemente manifiestan una religiosidad notable, como el mismo párroco de este pueblo. Aquí vemos algunas imágenes de contacto, de relación. Es la iglesia en misión. También las hermanas tienen en cuenta esta proyección para apoyar, no solamente en Málaga, sino hasta lo último de la tierra. Es la ofrenda que recogemos ahora en este tiempo. Si alguien aún no la ha entregado, puede hacerlo. Misiones nacionales es otro aspecto. Pero además creemos en el evangelismo relacional y por eso es muy importante que busquemos la forma de relacionarnos.
Operación Andrés veremos dentro de un momento que cabe dentro de este proyecto misionero. Además, hemos preparado este folleto que nos gustaría que todos pudiéramos usar para presentar a Cristo, para presentar el plan de salvación, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En ese sentido tenemos en cuenta a nuestros vecinos. Estamos poniendo una mesa con folletos, con literatura, con una oportunidad también de hablar con las personas colindantes más cercanas al lugar donde nos congregamos. Llévate un folleto, comparte, ten ese ánimo, porque seguro que va a ayudar a dar a conocer lo que Dios ha hecho en tu vida. El folleto que hemos preparado nos habla de un puente. Cuando ningún puente funciona, sabemos que Cristo es el mediador. Así que os animamos en todo este proyecto misionero, también con Operación Andrés. Operación Andrés es un ministerio que nos recuerda la historia de Andrés, discípulo de Cristo, que al saber del Señor fue a buscar a su hermano Simón y a traerlo para el Señor. Lo interesante es que dice que este versículo dice, versículo 40, Juan 1:40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había visto a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Qué linda actitud, la actitud de Andrés. Y nosotros como congregación queremos en este tiempo poder desafiarte a vos, que formás parte de la Iglesia de la Luz, lo siguiente. Poder estar anotando en un papel nombres de personas que nos rodean y que creemos y queremos que conozcan del Señor. Y lo que vamos a estar haciendo es con esos nombres que tú elijas, 3, 4, 5 nombres, 10 nombres, los nombres que el Señor ponga en tu corazón, poder orar por ellos. Aún porque quizá la primera pregunta que tú puedes decir, bueno, ¿a quién pongo? ¿Qué nombre pongo? Bueno, ora. La primera cosa que tenemos que hacer es orar. Orar para que Dios nos indique quiénes son las personas por las cuales vamos a estar orando en este tiempo. Y luego, una vez que tenemos escogidos esos nombres, poder orar cada día, orar por la vida de estas personas, orar por su familia, orar por su salvación, para que la gracia del Señor los alcance. Y luego, el primer domingo de septiembre, domingo 6, vamos a estar teniendo una actividad especial, un culto especial, al cual, luego de todos estos meses de oración por esas personas que tú estuviste orando y que nosotros hemos estado orando, los vamos a invitar para ese domingo y le vamos a decir, este domingo puedes asistir a la iglesia, puedes ver por internet el culto, esta reunión especial en la cual tú eres el especial invitado y se va a hablar una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra de Dios para tu vida. Mandaremos una tarjeta similar a esta, pero no tienes que esperar a que te llegue. Apunta ya a esas personas, ora ya por ellas. Queremos ver muchas almas entregadas al Señor y muchas están cerca de nosotros. Anímate, apunta ya a alguien, ora ya al Señor. Dios quiere escucharte y quiere hacer su parte. Dios te bendiga. Después de estas imágenes y esperando vuestras oraciones para que el Señor guíe, vamos a alabar al Señor. Y lo vamos a hacer guiados por Jesús Adrián Romero con un cántico que nos habla de algo que es fundamental para la obra de Dios, para la misión cristiana, y es rendir nuestro corazón ante Él. Vamos a alabarle. Es más que una canción. Es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción, lo que tú me pides. Yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo
Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. En estos momentos hemos también presentado algunas pinceladas de Querigma Formación Frapam. Y en el contexto de hoy, que estamos hablando de misión cristiana, también quería compartir con todos vosotros que hay una asignatura en este nuevo proyecto que Dios mediante vamos a iniciar a partir del próximo mes de octubre. Y es la de evangelización y misiones. Y la va a impartir el misionero Diego Campelo, Diego Daniel Campelo. Él tiene también unas palabras que compartir con vosotros, porque mirad, la misión es algo que requiere entrega, pero también formación. Y Diego nos quiere ayudar para que todos los hermanos podamos tener esa formación adecuada para compartir de la mejor manera el Evangelio. Ponemos unos instantes para que él pueda explicarnos. Hola a todos. Seguramente podemos estar de acuerdo en que vivimos en un mundo que está en continuo cambio y que hoy más que nunca nos toca vivir en una sociedad que es muy diferente a la que teníamos meses atrás. Esto me hace recordar una frase que dijo el escritor Eric Hoffer, quien dijo que en tiempos de cambio, aquellos que estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán muy bien equipados para un mundo que ya no existe. Querida Iglesia, cuán importante es la capacitación y la formación continua. Necesitamos cada día poder saber y aprender más de la palabra de Dios y también de adquirir herramientas para poder estar a la altura de una sociedad necesitada y que pide respuestas. Mi nombre es Diego Campelo, pastor
y obrero transcultural, profesor de teología y misiología, y voy a estar dando la asignatura de evangelismo y misiones. Te invito a ser parte de Querigma Formación Frapan. Te esperamos. Ya sabéis, solamente tenéis que matricularos en Querigma Formación Frapan. Podéis hablar conmigo directamente, mandarnos un mensaje, ya mandaríamos el formulario para la matrícula. Ahora sí queremos continuar también con esa palabra que Dios ha dado al pastor Jorge Pérez. Jorge Pérez, no lo he dicho antes, además es el director de misiones internacionales de la UEB. Es una persona experimentada en la obra misionera porque durante muchos años, junto con su esposa Paloma y sus hijos, han estado trabajando en el campo misionero en Guinea Ecuatorial. Han estado luchando para que la palabra de Dios pueda llegar a muchas personas. Y después de regresar de ese campo misionero han continuado en la dirección misionera. Y damos gracias a Dios por sus vidas, por el trabajo realizado, por tanto tiempo invertido que valoramos, pero también porque ahora Él puede guiarnos para seguir luchando en esa batalla de presentar el Evangelio y abolir todo aquello que son barreras para no aceptar a Cristo. Vamos a escuchar una palabra, un mensaje que creo que es sencillo, pero muy práctico y muy para ponerlo en práctica, también valga la redundancia, día a día. Vamos a escuchar el mensaje del pastor Jorge. Buenos días o buenas tardes, mis queridos hermanos de la Iglesia La Luz en Málaga. Estoy encantado de poder compartir con vosotros y poder traeros una pequeña reflexión sobre misión y sobre cómo orar o qué orar en misión en este día. Sé que estáis teniendo unos tiempos en los cuales recibís mensajes de diferentes hermanos y yo quiero invitaros a que reflexionemos, a que pensemos un poco en la palabra de Dios y cómo nos ayuda a pensar mejor y hacer mejor la misión. Quisiera que leyéramos un texto en el cual podemos encontrar lo que podemos llamar el corazón de la misión, el corazón de la evangelización, si quieres, porque la misión realmente es extender el reino, como decía Jesús, desde la Jerusalén donde estemos, vuestra Málaga hasta el final de la tierra. Quiero leer en Lucas, en el último capítulo 24 y versículos del 13 al 35. Aquí encontramos un texto que seguramente hayáis leído en diferentes ocasiones, pero que creo que es muy bueno para que nosotros podamos pensar sobre la misión y sobre cómo orar y qué orar en misión. Dice así la palabra que quiero leeros en esta tarde. Vuelvo a repetir, Lucas 24 del 13 al 35. Dice así: aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, hace ya 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «¡Qué torpes son ustedes!», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas.
¿Acaso no tendría que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Este es un texto que yo creo que nos sirve a todos y cada uno de nosotros. Aquí podemos encontrar lo que podemos llamar el ADN de la misión o el ADN de la evangelización. En este texto podemos ver que el Señor nos está hablando de que todos y cada uno de nosotros, los seguidores, los discípulos de Jesús, recordar que este texto ocurre justo después de la muerte, de la crucifixión, pero también de la resurrección de Jesús, que todos aquellos que somos sus discípulos, todos estamos equipados, como luego diría en Hechos capítulo 1, versículo 8, con poder y con autoridad. Pero que nuestra equipación, nuestro poder, nuestra autoridad no depende de lo que nosotros hacemos, sino que viene completamente de la presencia y de Dios. Entonces nosotros es algo que nosotros tenemos que entender y necesitamos asumir como discípulos de Jesús cuando estamos hablando de hacer la misión. Porque Jesús siempre, igual que hizo con aquellos discípulos, nos promete que no estaremos solos. Y eso es algo que tú y yo necesitamos entender en este día, mis hermanos. Necesitamos entender que el Señor está a nuestro lado. Necesitamos tener esa identidad como discípulos de Cristo que tienen el poder y la autoridad en sus vidas. Pero aún así también tenemos que reconocer cuál es nuestra pasta, cuáles aquellos problemas y dificultades que nosotros también tenemos. Como aquellos discípulos que iban en ese camino hacia Emaús, nosotros tenemos un problema grave y es la incredulidad. Y esa incredulidad muchas veces, aunque sabemos, aunque conocemos, aunque hemos oído, como le ocurría a aquellos discípulos, ellos habían oído que Jesús había resucitado, pero tenían incredulidad. Pero necesitamos reconocerlo delante de Dios. Fijaros, cuando Jesús se acercó, Él dejó que les hablara. Aquellos discípulos necesitaban expresarle a Jesús lo que había en sus corazones y había incredulidad. Pero fijaros, igual que con aquellos discípulos camino de Emaús, el Señor está con nosotros. Nosotros necesitamos entenderlo y necesitamos aceptar nuestra debilidad. Necesitamos entender que la debilidad que tenemos cada uno de nosotros es el campo de trabajo donde Dios se glorifica. Sabemos ese texto tan precioso en el cual el apóstol Pablo dice que el Señor se iba a glorificar en sus debilidades. Y eso es igualmente tú y yo. Necesitamos entender que esa es nuestra pasta, la incredulidad, la debilidad. Pero que Dios no se sorprende de eso, sino que nos quiere trabajar a través de nosotros teniendo en cuenta estas cosas. Tenemos que entender también, mis hermanos, que la historia del Evangelio nos trasciende a nosotros, que a pesar de nuestra debilidad, que a pesar de nuestra incredulidad, el mensaje del Evangelio es una historia que va mucho más allá de nosotros y que todo está en el control de Dios y que Dios ha decidido que quiere usarte a ti y a mí a pesar de nuestra pasta, a pesar de nuestros problemas y de nuestras dificultades. Y que como les enseñó a aquellos discípulos que iban camino a Emaús, les dijo que todo estaba conectado, que nada se escapaba de sus manos,
Él empezó a hablarle de los profetas, de la historia y cómo aquella historia hablaban de él. Igual tú y yo necesitamos entender esto, necesitamos entenderlo para poder ser parte de la misión. Porque, hermanos, hay muchas veces que lo que ocurre en nuestras vidas es que también hay indiferencia y hay egoísmo, solamente pensamos en nosotros. Y eso es algo que nosotros necesitamos luchar en contra de ello. Damos a entender que nosotros estamos dentro de esa gran historia que Dios está tejiendo desde que el hombre pecó y se separó. Dios está en misión. Esa es la historia de la palabra. La historia de la palabra es que Dios está buscándonos. Y lo maravilloso de este tema es que quiere usarnos a ti y a mí. Y por eso necesitamos romper esa indiferencia que muchas veces tenemos a ese plan de Dios y el egoísmo de solamente mirarnos a nosotros. Muchas veces pasamos de la gente, hermanos. Las personas están muriendo sin Cristo. Y tú y yo tenemos el mensaje más precioso y más maravilloso. Por eso necesitamos romper e ir más allá de esas tensiones y de las paradojas bíblicas que podíamos hablar. Porque nosotros somos sal y luz en este mundo en el cual hay oscuridad. Pero necesitamos entender que somos sal y luz sin ser de este mundo, pero que necesitamos estar en el mundo. Necesitamos entender que tenemos un lugar en este mundo donde brillamos y brillamos con poder. Cada uno de nosotros estamos en un lugar donde Dios nos ha puesto. Necesitamos cuidar y preservar que nuestro brillo y que nuestra capacidad de dar sabor en ese lugar está activo y está vivo. De eso nos tenemos que ocupar tú y yo. Y muchas veces tenemos que luchar en contra de ese buenismo que tantas veces los cristianos y los evangélicos tenemos. Necesitamos entender que todos tenemos fallos, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades y que el Señor es ahí, como hemos dicho antes, donde Él quiere trabajar. Necesitamos huir a veces, hermanos, de la autosuficiencia y pensar que todo depende también de nosotros. La Iglesia de Jesucristo, no la iglesia en general, que sabemos que es pura porque es la esposa, la novia de Cristo Jesús, pero cada uno de nosotros, hermanos, somos falibles y necesitamos entender que Dios va a obrar y quiere obrar en medio de esa de esos errores, de esa fabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Mi hermano y mi hermana, necesitamos entender nuestra identidad. Necesitamos entender que tenemos problemas, que tenemos dificultades, que tenemos barreras en nuestro interior para la misión. Pero eso no nos tiene que evitar que nosotros tendamos puentes, que tengamos puentes por donde Cristo Jesús va a pasar para tocar y transformar vidas. Y eso, hermanos, lo tenemos que hacer tomando y asumiendo los lugares donde vamos a estar. Pero yo sé que estos estudios, estas reflexiones que estáis recibiendo, lo hacéis en el contexto de la oración. Y por eso hoy quería, enfocarme en este área. Hermanos, nosotros tenemos que tender puentes y que en ellos lo clave sea la oración. Y el primer puente que nosotros tenemos que tender es orar para identificar el lugar de misión que el Señor nos quiere. Muchas veces estamos en lugares equivocados, estamos allá donde el Señor no nos ha puesto. Pero nosotros necesitamos orar y yo te invito que tú ores para encontrar el lugar de misión donde el Señor te quiere poner. Pero date cuenta, hermano, que nosotros solamente vamos a ser luz y sal cuando podamos orar para vivir los valores del reino. Nosotros tenemos que ser hospitalarios, generosos. Necesitamos vivir con esa alegría profunda y esa seguridad en el futuro. Aún en medio de esta pandemia, nosotros tenemos que vivir esos valores del Evangelio que van a ser una luz para aquellos que nos rodean. Pero para eso necesitamos orar al Señor y pedirle que Él nos ayude a vivir esos valores del Evangelio. El siguiente paso que tenemos que dar es establecer un punto de partida, saber, hermanos, que no es tanto ir a hablar mucho, sino a escuchar a los que tenemos alrededor. Necesitamos tener, como hizo Jesús, una misión integral, una misión en la cual nosotros estamos presentes allá donde las personas
viven. Pero también tenemos que estar no solamente presentes, sino próximos a sus problemas, a sus dificultades, para luego sentir pasión por los problemas. Muchas veces vamos dándole las charlas a la gente, o vamos enseñándoles, vamos pontificando, como decimos muchas veces, pero la gente lo que necesita es que nosotros escuchemos. Necesitamos pedirle al Señor, orar, para que Él nos abra los ojos, la mente, el corazón, para poder entender a las personas que tenemos alrededor, a esas personas con las cuales convivimos, a las cuales necesitamos estar próximos, para sentir pasión, para que por último podamos llegar y proclamar ese Evangelio de Jesucristo. Pero no vamos a poder hacerlo, hermanos, si nosotros no entendemos la cosmovisión donde están viviendo. Necesitamos orar al Señor para que Él abra nuestras mentes, las primeras, para entender la cosmovisión de nuestros interlocutores, las personas con las cuales estamos viviendo. Y necesitamos hacernos preguntas, ¿dónde están? ¿Dónde está nuestro vecino? ¿Dónde está nuestro compañero? ¿Dónde está aquel que trabaja con nosotros, al cual el Señor nos ha enviado? Y por último, necesitamos orar con atención. Orar con atención para ver las oportunidades, para esas oportunidades de servicio, de vida, que nos llevará luego a poder presentar el amor de Cristo Jesús. Orar porque el Señor muestre poder en medio nuestro, no que nosotros seamos Superman, sino que el poder del Evangelio se pueda mostrar en nuestras vidas de diferentes maneras y en la vida de las personas. Y orar por valentía y por obediencia. Hermanos, yo quiero invitarte a que tú puedas, como aquellos discípulos del camino de Emaús, ser transformados por la presencia de Cristo Jesús, entender que Él está a nuestro lado, que nosotros formamos parte de ese plan tan maravilloso que tiene el Señor, saber cuáles son nuestros problemas y nuestras dificultades, pero saber que nosotros tenemos que tender puentes, y esos puentes solamente pueden ser orando, identificando el lugar de misión, orando y viviendo los valores del reino, orando para establecer un punto de partida, para reconocer a aquellos que tenemos alrededor, y esa oración atenta para ver las oportunidades, para mostrar, el poder del Evangelio, y orar por valentía y obediencia. En este día quiero animarte a que tú ores, pero que ores con una visión misionera, que ores en la misión. Y no quiero terminar sin aprovechar esta oportunidad para también pedirte que tú ores por la misión que como iglesias bautistas tenemos, que ores por nuestros misioneros especialmente, que ores por Sara Marcos, que está allá en Mozambique en el proyecto de Sequeleca, trabajando con niños con diversas discapacidades en medio de esta pandemia con mucha dificultad. Que oremos también por Jaime y María José, que ellos, aunque ahora mismo están en España en un tiempo de descanso, están con la salud, sobre todo María, que necesita oración y apoyo de nuestra parte, pero ellos van a volver a Guinea Ecuatorial a trabajar en nuestro colegio El Buen Pastor, donde hay cerca de 700 alumnos y donde tocamos y bendecimos a centenares, a miles de personas por medio de ese colegio. Y por último, no dejemos de orar por Marta Nombela, trabajando en Bata y en Evina y en nuestro colegio Talita Cum, para que el Señor se muestre en su vida. Hermanos, oremos por la obra misionera, oremos porque la UEB pueda tener una visión clara para extender el reino. Hagamos esa oración misionera, nos ponemos delante de Dios y oramos a Él. Doy muchas gracias por poder estar con vosotros en este día. Os bendigo y me comprometo también a sosteneros en oración. Que el Señor los bendiga. Sabemos que la obra es de Dios, nosotros colaboramos con Él. El misionero con mayúscula es el Señor Jesús. Nosotros queremos colaborar con Él. Hay un cántico que dice: Señor, manda lluvia, sana nuestra tierra, sana nuestras vidas. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros anunciamos, y esa es la misión que tenemos, de dónde viene esa lluvia de gracia, esa salvación que restaura. Nosotros no podemos restaurar a las personas espiritualmente. Dios es el que puede, y tenemos que buscar que Él siga usándonos. Tenemos que querer y tenemos que ilusionarnos por la misión que Dios tiene y colaborar con Él en ello. Así que vamos a unirnos a ese cántico: Dios manda lluvia, y vamos a orar y
vamos a despedirnos así en este tiempo, pues alabando al Señor y el próximo domingo continuaremos dando culto a Dios a las 12. Damos gracias a Jorge por este tiempo, damos gracias, como digo, a su familia por ser de inspiración a todos nosotros. Oramos y abrimos este tiempo de alabanza con el que marchamos. Señor, te damos gracias por la labor misionera, te damos gracias porque podemos servirte, te damos gracias por vidas como la de Jorge, como la de Paloma, como la de tantos misioneros que no solamente están dispuestos a enseñar lo que es misión, sino a vivirla de una forma muy personal. Y Señor, te damos gracias por la palabra compartida. Vemos lo importante que es escuchar, vemos lo importante que es ser natural en la misión, compartir lo que tú nos has dado, ver la necesidad de las personas y ser coherentes buscando tu voluntad en las vidas de otros, poniéndonos a tu disposición. Úsanos, Señor. Queremos colaborar en la extensión del reino de Dios. Queremos que tú nos uses como iglesia, pero que uses a tu pueblo en general. Tantas iglesias en España que en ese sentido de buscar lo que tú quieres podamos estar unidos y podamos ver un avivamiento en este tiempo de necesidad. Dios, manda lluvia, mándala en este tiempo para tu gloria y honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Cadê quisiera que nos dirijas? Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas.
das de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Levanta un cántico nuevo y comienza a decir a Jesús: cambia mi vida, cámbiame. Sí, Jesús, necesitamos más y más de ti. Oh, cambia mi vida, sí, quiero más y más de ti. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Oh, si eres aquí, díselo con toda convicción, díselo fuerte, y Dios manda lluvia.